estamos en la Semana de Mayo, recordando, conmemorando el no sé cuánto aniversario de la revolución que se produjo en la semana de 1810, cuando efectivamente un grupo de personas, en ese momento Cornelio Saavedra, te voy a nombrar un montón de personas que vas a decir y son nombres de calle, pero bueno, en realidad fueron quienes gestaron lo que hoy llamamos la patria argentina, el territorio de la Argentina, en la lucha que fue luego, o consagró la independencia el 9 de julio de 1816 en Tucumán. Pero para llegar a Tucumán primero hubo que plantar una revolución que se produjo en el Cabildo porteño. Allí se congregaron Cornelio Saavedra, Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Miguel de Ascuénaga, Manuel Alberti, Domingo Mateu, Juan Larrea, Juan José Paso y Mariano Moreno. Todos ellos fueron la primera junta de gobierno. Todos estos son nombres de calle. Todo esto forma parte de nuestra historia, fundamentalmente de la historia que gesta lo que hoy conocemos como la Argentina o el territorio argentino. En este momento todavía era el Virreinato del Río de la Plata. Pero esas imágenes que estamos viendo y que seguramente vos viste en muchos manuales de la historia, en las revistas, en Villiquen, en Anteojito, por lo menos, uy, qué antigüedad, de Villiquen y Anteojito, estarán leyendo los chiques ahora esos materiales. Era mi material de lectura en la infancia. Claro. Bueno, todas estas imágenes que estamos viendo ahora, que son pinturas, se empezaron a diseñar cuando la patria cumplió 100 años, es decir, en 1910. Por los 100 años, el fundador y el primer director del Museo Histórico Nacional, Adolfo Carranza, que era abogado e historiador, impulsó que dentro de los festejos por el centenario de la Revolución de Mayo se pudieran crear cuadros para poner en imágenes la historia argentina. Hasta ese momento no había. A ver, hoy vivimos con la selfie, con la foto, con el video, obviamente estamos hablando de hace más de 100 años, no había toda esta tecnología, fotografías mucho menos, para poder retratar lo que había ocurrido, había que apelar a una pintura, ¿sí? Entonces Carranza llevó adelante los concursos para la realización de pinturas y esculturas relativas a distintos personajes y momentos ocurridos desde 1810 hasta 1910, cuando se cumplió el primer centenario de la Revolución de Mayo. Carranza se encargó de brindarle asesoramiento en términos de detalles históricos a los artistas para que esas imágenes dieran cuenta de la grandeza. La que estamos viendo en ese momento aquí en pantalla lo tiene a Mariano Moreno creo que a la derecha, si no me equivoco, porque el pintor de esa pintura, que yo te voy a decir quién es, era muy admirador de Moreno y lo ubicó en el extremo del cuadro, pensativo y sin decir nada. La única manera de poder poner esto en una pintura era recurrir a los documentos históricos, porque no había ninguna persona viva, ni nadie horas que pudiera... quietos mientras los pintaban. Claro, entonces... ¿estamos escuchando truenos? Sí, señora. Muy bien. Se cae el mundo. Sí, bueno, vamos a apurarnos porque el señor Carranza se encargó de que estas pinturas de la historia argentina perduren en el tiempo y, bueno, justamente nos atraviesen el imaginario colectivo que nosotros tenemos, la representación que tenemos sobre la Revolución de Mayo y la Semana de Mayo, son estas imágenes que estamos compartiendo. El Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810 es otra de las pinturas realizada por un chileno, Pedro Subercasus. No. Sí, quien compuso con Carranza, que repito, fue el fundador y director del Museo Histórico Nacional, compuso una escena basada en documentos de la época y escritos de Bartolomé Mitre y de Vicente Fidel López. Eran las personas... los grandes historiadores, por lo menos hasta ese momento. El artista chileno, Subercasus, se valió de fotografías de los altos del Cabildo de Buenos Aires y de algunos retratos de la colección que tiene el Museo Histórico Nacional, que le había enviado a Carranza para poder ser fiel al histórico edificio. Eso que vemos ahí es el Cabildo de Buenos Aires. Las personas que vemos allí
Hay una famosa frase que forma parte de la concepción ideológica que tuvo la Revolución de Mayo, que es el pueblo quiere saber de qué se trata. Bueno, uno de los cuadros se lleva esa denominación, el pueblo quiere saber. Perdón, Jolito, ¿de qué año la pintura dijiste? No sé en qué año fueron realizadas, algunas... ¿Ya ha entrado el siglo XX? Claro, perdón, me corrijo, fueron parte del centenario de la Revolución de Mayo. Claro. En 1910, repito, Adolfo Carranza, que en ese momento era abogado, historiador y director del Museo Histórico Nacional, empezó a decir, bueno, ¿cómo conmemoramos el primer siglo de la Revolución de Mayo? Y no había otra manera de poner esto en imágenes que no sea a través de la pintura. Subercasus, que es un artista chileno, fue el encargado de realizar algunas de las pinturas, entre ellas el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810. Recordemos que la Semana de Mayo comienza el 22. No vamos a hacer un repaso histórico porque nos vamos a quedar muy... Pero yo tenía ganas, mira, pero bueno. Hacelo. No me van a dejar acá. ¿Quién no te va a dejar? Cintia. ¿Por qué decís eso? Cintia no nos censura. Estamos hablando de para mí el 25 de mayo de 1810 nació con las dos resistencias a las invasiones inglesas. Y claro. En 1806 y 1807. Ahí comenzó la gesta que termina el 25 de mayo.